Muy buenas noches. Hoy nuestro cita va a exponer los problemas de la poética de Dostoyevsky, que es el quinto capítulo llamado La palabra en Dostoyevsky. Nuestro CIPA está conformado por Marcela Navarro, Ana Olaya, Dayana Reina, Jania Salinas y Magali Sánchez. Bueno, una pequeña explicación de lo que vamos a ver a continuación acerca de los problemas de la poética de Dostoyevsky. Básicamente se divide en dos. La palabra en Dostoyevsky es la obra. Bueno, aquí presenta una consideración de orden reflexiva en cuanto a uno de los mejores románticos de la literatura rusa. Se basa en el estilo de poder de una persona sobre la manera de pensar o de actuar. Aquí habla acerca de el, el uso de la palabra que tiene un ante o lector al público, eh, a quienes están al otro lado, ¿sí? Escuchando el discurso o hablando simplemente con otra persona, ¿sí? Una comunicación que puede surgir de dos personas en adelante. Bueno, la palabra como un instrumento dialógico por naturaleza se va por la translingüística. Esto es la manera en que la palabra ha evolucionado y cómo se va dando dependiendo del contexto en el que se esté dando. En el discurso cotidiano se presenta una multiplicidad de términos, lo que genera que entre dos personas cambia radicalmente la semántica de la palabra a partir de la elección terminológica. Bueno, y la segunda parte es Bakhtin, que aquí, bueno, dice que está dedicada a la literatura, pero a su vez se inclina por la estética en los campos de la filosofía que estudian el arte, la historia y la historia cultural. Entonces aquí ya nuestras compañeras van a explicarnos un poco acerca del libro como tal, de la palabra de Dostoyevsky. Bueno, antes de abarcar el libro, vamos a hablar sobre el autor, que es Mikhail Mikhailovich Bakhtin, que nació el 17 de noviembre de 1895 en Oriol, era el antiguo imperio ruso. Él pertenecía a una familia aristocrática en decadencia. Después formó como parte de la filosofía del lenguaje, siendo una figura de gran magnitud, ya que a pesar de la época, en la actualidad sigue siendo uno de los embajadores de gran interés, especialmente por su teoría del dialogismo. Bakhtin inició sus estudios en la Universidad Odessa entre 1913 al 16. No obstante, cambió de la universidad a la de Petersburgo a estudiar filosofía y letras. Tras la Revolución Rusa, Bakhtin tuvo una oportunidad de establecer unas relaciones con grandes personajes de la historia, como filósofos, pensadores, artistas, que hicieron parte del círculo de Bakhtin. No obstante, este círculo no duró mucho por el régimen de Stalin, que se realizaron varias maniobras para acabar con todo crítico del régimen ruso, de la Unión Soviética. Bakhtin también fue víctima, pero por fortuna solamente lo exiliaron a Kazajistán. Pese a eso, él es prolífico de la actividad literaria y sus grandes conocimientos. Ya él abarca la polifonía, que es un concepto planteado e introducido por el mismo Bakhtin y ha sido interpretado por varios teóricos como Ducrot, Kristeva, Genet y Rifater. Bakhtin define la polifonía como la pluralidad de voces y conciencias independientes e inconfundibles, entre otras ideologías. Es decir, que la polifonía viene siendo las distintas voces que encontramos dentro de un texto y las diversas visiones del mundo en cada uno de los sujetos. Tienen tres componentes, que es el sujeto empírico, el locutor y el enunciador. Posteriormente, también es conocido por sus análisis de la naturaleza dialógica y polifónica de la producción literaria,
ocupa un lugar fundamental en la teoría de literatura a partir del reconocimiento de su obra Occidente en la Redención. La obra de Bakhtin está englobada dentro del formalismo ruso durante la década de los años 20 y su obra se centró en la ética y la estética, como decía mi compañera anteriormente, Hania. Entre las obras del Bakhtin están Hacia una filosofía del acto, también está Radelis y su mundo, La imaginación dialógica y, por supuesto, Problemas de la poética de Dostoyevsky. En esta obra se expone que a un nivel individual las personas no son definibles en su exterior completamente. De acuerdo a la idea detrás de esta explicación, no es posible describir la forma cierta a una persona si no es esa persona, dado que puede sentir aspectos tales como su emocionalidad. De acuerdo con Bakhtin, Dostoyevsky en sus obras trató de plasmar a los personajes de sus obras y en contra como lo hacían muchos escritores, evitando tratarlos como si fueran objetos abordables desde diferentes perspectivas. Ya a continuación mi compañera va a abarcar la primera parte de este libro. Entonces, vamos a abarcar pues ya lo que es la palabra en Dostoyevsky. Entonces aquí podemos decir que Dostoyevsky nos plantea que la palabra no es una cosa, sino es el medio eternamente móvil y cambiante de la comunicación dialógica, y que ésta nunca atiende solamente a una conciencia o solamente a una voz, sino que su vida consiste en pasar de boca en boca, de contexto de colectividad social y de generación en generación. Entonces, lo que nos plantea el texto es que se dan unas relaciones dialógicas y que pues a pesar que predomine la palabra, estas pasan primero por un proceso translingüístico, ¿sí? Entonces aquí decimos que la lingüística y la translingüística pues estudian un mismo fenómeno concreto, complejo, pero en un primer momento la translingüística pues no se apropia de ninguna disciplina. Es decir, que se inició a una relación dialógica, o sea, un diálogo entre dos usuarios de una misma lengua. En literatura, por ejemplo, podemos decir que este diálogo pasa a un primer decirlo, que es la translingüística, donde pues se hacen los primeros estudios de la vida y las palabras que surgen en ese diálogo, ¿sí? Y pues desde un primer momento se hace sin apegarse a ninguna disciplina. A raíz de esto pues se arrojan unos datos y pues se da el surgimiento de nuevas palabras que ya en un segundo momento son aprovechadas por la lingüística para en cada más riguroso, donde se evidencia una lógica, una temática y donde se inicia como un proceso semántico ya demostrado en un discurso, y pues allí también se evidencia pues un estilo que adopta también pues a la cultura, a los contextos y pues todo lo que se mueve a partir de esta relación dialógica. Pues también cambiamos por favor, Lore. Se demuestra que hay un discurso doblemente orientado. Entonces, esto nos indica que a raíz de esa relación dialógica, pues hay un enunciado. Cuando se da la relación dialógica, también se toma un enunciado que es el enunciado ajeno, ¿sí? Es decir, la palabra pues, de otro autor o de otra persona, de otro sujeto. Este a su vez pues trae otro pensamiento o simplemente algo que ya está dicho y que está apuntando siempre pues a la creación de otro objeto discursivo. Y pues estos a su vez corresponden a un contexto y dan como resultado la creación y la combinación de discursos de diversos tipos.
Lore. Bueno, también está pues lo bivocal, ¿sí? Entonces se dice que esta palabra, como la palabra misma lo dice, no se contempla desde la lingüística, por lo tanto ella misma se ubica en la translingüística. La palabra bivocal tiene una doble orientación, porque objeto y a su vez pues hacia la palabra ajena, toma la palabra ajena. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, en la parodia, en el relato oral, en el diálogo que se establece entre dos sujetos. Entonces en la parodia, el que expone, pues, como podemos ver, no tiene como un control total del discurso, ¿cierto? Por lo tanto, los propósitos del autor deben de ser... Aquí se pueden ver, evidenciar que hay un estilo ajeno y que pues que este estilo también es tomado pues de otras palabras. El discurso de la parodia pues es variado y pues, no, pues yo tomé como un ejemplo también las películas de Chaplin para dar un ejemplo de lo bivocal, porque pues él toma diferentes pensamientos y lo evidencia de una forma cómica y pues también una situación muy similar ocurre con el relato oral, pues el exponente en un momento dado pues, cambia palabras, puede cambiar tonos, puede ligarse también un poco la parte lingüística porque pues el momento del relato, todo esto. Y pues allí se da el surgimiento pues de un estilo, ¿no? En el diálogo también se evidencia la translingüística, pues las palabras que se forman allí se dan de forma muy natural. Siguiente. También en el texto nos habla de la unidad del autor. Entonces aquí decimos que la palabra del autor se elabora de una forma estilística según el significado objetal o hacia dónde quiere apuntar, hacia dónde quiere dirigir su discurso, ¿sí? Hacia dónde quiere expresarlo. Y a su vez, pues este se adecua a un objeto cognoscitivo, a algo elaborado y como una forma también, podría decirse así, poética. También esta composición puede ser de una forma pues expresiva, pues debe ser expresiva, fuerte, significativa, donde se signifique o se exprese pues algo, ¿no? Esto es como una característica del enunciado del autor. Otro punto también que nos habla de la unidad del enunciado del personaje. Entonces, la palabra del personaje también, pues obviamente va ligada a la palabra ajena porque él toma del autor y de los autores y crea su propio discurso, lo plantea, lo define y pues este a su vez también tiene una intención. Tanto el autor como él crean una intención de Listo. Entonces, continuamos con otra parte eh, de la palabra monóloga en el heredero de la palabra y el discurso narrativa de los relatos de Dostoyevsky. Entonces, aquí en la segunda, por decir así, parte de estos discursos, entonces empezamos a ver cómo Van Dyck empieza a analizar cada pedazo, cada fragmento de los libros de este autor. Entonces, ¿qué era lo que hacía Van Dyck? Entonces Van Dyck decía, bueno, voy a sacar esta parte
de pobres gentes, y entonces voy a empezar a analizarlo, voy a empezar a ver cómo está repartido, empezó a ver en cómo se estaba llevando su autor, si estaba en una primera o en una segunda persona. Entonces, aquí en la diapositiva se atrajo una parte de lo que se cita dentro de la segunda parte de la palabra monóloga, del heredero de la palabra y el discurso narrativo en los relatos de Dostoyevsky. Entonces, aquí es una charla entre una primera y una segunda persona. Solamente hemos sustraído una pequeña parte, porque desde esta parte empezamos a tener la connotación de que Van Dyck nos habla de las cartas epistolares. Listo. Entonces, Van Dyck nos está hablando de algo epistolar que aguda la sensación, y esto atrae a dos cosas, que es el interlocutor y el diccionario. Entonces, ¿qué nos quiere desarrollar con esto Van Dyck, o a qué nos quiere llevar? Entonces, cuando pasa a analizar las obras de Dostoyevsky, entonces él nos habla un poco más sobre el sentido del discurso, sobre realmente lo que significa. Entonces, él logra concluir y nos dice que el discurso es uno de los conjuntos de enunciación, de enunciados, y los enunciados es la lengua puesta en la acción. Entonces, ¿qué podemos decir con eso? Entonces, sabemos que unos ejemplos claros es cuando damos una explicación sobre algo, sea un tema o incluso lo que estamos haciendo en estos momentos, que es una explicación. Cuando narramos una historia o narramos algo, o cuando escuchamos un discurso. Entonces vamos a decir, bueno, un discurso creo que todos los hemos escuchado, y pues nosotros podemos incluso empezar a decir como que bueno, y en dónde está realmente esa parte donde entra el locutor y el diccionario. Entonces, desde el momento que yo estoy acá haciendo un discurso, ya me considero interlocutor. Y pues ya mis destinatarios serían pues las personas que me están escuchando y la información que se quiera llegar a obtener para poder agudizar la sensación. Muchas veces estos tipos de discursos se pueden hacer mediante las cartas, que es lo que llamamos, o lo que Van Dyck también lo tituló, como epistolar, pasando así hacia la voz del narrador y la impresión del discurso. Entonces, aquí empezamos a hablar de una segunda voz, de una modulación imperceptible. Entonces, de aquí que nos habla Van Dyck hacia los libros de Dostoyevsky. Bueno, entonces aquí él nos habla de que muchas veces no sabemos realmente qué es lo que el autor nos quiera llegar a dar. Entonces podríamos decir, bueno, ¿cómo así? O sea, el autor no es tan claro. No, sencillamente es que el autor muchas veces como escritor se puede representar como una segunda, tercera persona, a la cual nunca vamos a lograr entender el por qué lo hace el narrador con una voz principal, que es lo que muchas veces Van Dyck encontró bajo los libros de Dostoyevsky, pasando hacia una dialógica y a una voz de un doble. Entonces, donde daban múltiples interpretaciones, donde se podría partir que era eso lo que sentía el autor, o simplemente como una segunda persona. Entonces, aquí seguimos abarcando más. Entonces, ¿qué es el género discursivo? Entonces, realmente hacia qué nos estamos abarcando. Realmente, entonces, ¿qué es lo que nos quiere aportar Van Dyck? Bueno, entonces, como todo trabajo práctico, sabemos que tenemos una estructura, ¿no? Entonces, sabemos que dentro de esa estructura siempre vamos a tener un contenido y vamos a tener un estilo. Entonces, una estructura sabemos que es la forma de relato a la cual la podamos llegar a hacer, ya sea escrita o ya sea oral. El contenido es lo que va a ir dentro de esto. En un ejemplo claro podría ser un acta de nacimiento. Y, y el estilo es el modelo del producto del enunciado, que es lo lo que lleva dentro de su contenido. Pasando así, abarcando esto un poco sobre Pobre Gentes, que es uno de los libros que Van Dyck también pues realiza sus análisis, y pues en su primer trabajo Dostoyevsky elabora un estilo discursivo que habla
ha- habrá de características todas sus obras determinados por una intensa anticipación a la respuesta del otro. Entonces, el discurso es un conjunto de enunciados, o sea, es un conjunto frater- fraternal donde la lengua está puesta en acción. Entonces, podría yo decir que lo que yo estoy haciendo en estos momentos es poner la lengua en acción. Entonces, abarcando así un poco más, entonces vemos que dentro de la segunda parte de este capítulo, Dostoyevsky también trabaja con el doble, con el adolescente y hombres en el subsuelo. Entonces logramos sustraer o logramos ver dentro de este capítulo pequeños fragmentos donde Van Dyck empieza a realizar su debida analización y empieza a tomar cada parte de lo que realmente es importante o lo que nos quiere llegar a transmitir el, el autor. Entonces, algo que llama mucho la atención y que debemos de tener en cuenta es que Van Dyck borra como tal ese nombre de texto y lo empieza a llamar enunciados. No solo son verbalizados, sino que también escritos. Bueno, en contexto a la situación comunicativa va a determinar que el tipo de enunciados eh, surge mediante a las situaciones o hacia lo que se llegue a sentir pues el escritor como tal. Y pues esto ha sido todo por el momento. Esperamos de que así como fue enriquecedora para nosotros estas lecturas, también pues sean para usted enriquecedoras a los que nos están viendo. Entonces, no sé cuál de mis compañeros usted terminar de hacer el cierre. Hablemos de, hablemos de Van Dyck. Es un autor muy completo y profundo pues, en los temas. Que se introduce en un concepto novedoso en la literatura de polifonía. Es cuando diferentes voces narrativas dialogan en un discurso, en un texto, con distintos en la manera pues, de expresarse. Y siempre tener esa visión particular sobre un mismo tema, exponiendo una misma línea de pensamiento, pero sin perder la idea principal. La polifonía aparece pues, en la Edad Media, del Renacimiento, en un contexto muy amplio y muy social. Es una música donde menciona algo y forma una unidad armónica. Y en múltiples voces que se hacen en un discurso narrativo. Eh, también, también al contrario del plano morfológico de esta novela tradicional, aquí los personajes no se agotan en objetivos argumentales y tampoco representan las ideologías del autor, sino que son puntos de vista que se unen con libertad en distintos planos. Bakhtin nos hablaba también la polifonía, un término que proviene de la música con diferentes voces como diálogos. Gracias a esos personajes son concebidos como una conciencia ajena a su creador. También Bakhtin nos permite que el pensamiento llegue a ser el mismo un acontecimiento a la misión de un hecho, de un caso, y a su vez permite salirse de la idea de la verdad única. También nos dice Bakhtin que no es el yo, sino el tú. Es un valor pleno, es decir, es equitativo, ajeno. El actor jamás
se reserva algunas ventajas del sentido de la ideología, del espíritu único ajeno de concebir la literatura. Bakhtin también nos dice que todas las novelas poseen convencionalmente, es decir, que se reúnen las características de lo que es habitual a lo tradicional. Por ejemplo, nos da el crimen y castigo. ¿Por qué? Porque lo interesó en la solución, y no dejar que los personajes sigan debatiendo entre ellos. O sea, expresar esa libertad, que actúen, que sigan sus propios caracteres, como sus símbolos, su idioma, y argumenta en una realidad particular, así como la personalidad a través de lo convencional. Listo. Entonces, esta ha sido toda nuestra exposición, terminando de abarcar pues lo último con nuestra compañera Diana, y muchas gracias por vernos.